0, el mag que solo ama a las chicas semihumanas. Capítulo 46, los acertijos salen de Lúnica. La taberna del viejo Rom. Estallido. Una hoja afilada chocó contra un muro de hielo que apareció de repente, y Elsa, al no haber logrado asestarle ningún golpe, se vio obligada a retroceder. Una advertencia oportuna, gracias a usted. El peludo Puck salió arrastrándose de debajo del cabello de Emilia. Una combinación muy interesante, Spirit. Nunca antes había abierto el vientre de un Spirit. Elsa se lamió la comisura de los labios, agitando dos cuchillas curvas que sostenía en sus manos. ¿Qué está pasando aquí? Sentí comentar con cierta confusión que, si bien había recuperado la insignia según lo acordado, Elsa no estaba dispuesta a completar la transacción. Dado que el dueño está presente, negociar es imposible, así que lo mejor que puedo hacer es matar a todos los que están aquí. Elsa se dirigió entonces su mirada hacia Fiona, que estaba a un lado, confirmando aparentemente la situación de las facciones presentes. ¿Y bien, qué opinas? Las palabras de Elsa sacudieron el corazón de Subaru. Subaru había estado preocupado de que Fiona chocara con Emilia, y ahora Elsa estaba entablando conversación con Fiona con cierta timidez. Si Elsa y Fiona unieran fuerzas, los presentes no tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir. Aunque me gustan bastante los semihumanos, me cuesta aceptar esta costumbre de estirpar las entrañas de otras personas. No soy un lunático neurótico, ni me interesa intimidar a los más débiles que yo. Las palabras de Fiona le habían dado a Puck el tiempo suficiente. Con Emilia y Puck trabajando juntos, Elsa se vio obligada a empezar a esquivar. Como gran espíritu, el maná en el cuerpo de Puck era algo con lo que una persona común no podía compararse. Incluso con la agilidad de Elsa, en un espacio tan reducido, solo podía esquivar las púas de hielo que invocaba a Puck. Para ser una chica, tienes un conocimiento sorprendente del combate, se ha popularizado este estilo ahora. Puck pronunció palabras completamente descabelladas, pero sus ataques no cesaron por ello, los densos picos de hielo estaban a punto de congelar todo el suelo de la taberna. Puck usó el hielo en el suelo para congelar los pies de Elsa e intentó derribarla mientras tuvo la oportunidad. Aunque el equipo de Emilia tenía la ventaja en ese momento. Puck desaparecía y entraba en modo de suspensión después de las 5, y para entonces, todos adoptaban una postura pasiva. Comillas funcionó comillas viejo Rom, no pongas dos banderas de muerte seguidas. Aunque el ataque de Puck logró herir a Elsa, su constitución especial le permitió recuperarse rápidamente. Y debido al tiempo, Puck tuvo que retirarse primero. Sin la ayuda de Puck, Emilia se vio obligada a adoptar una postura pasiva. El viejo Ron quería ayudar, pero, por desgracia, este no era su campo de batalla. En tan solo unos asaltos, Elsa derribó al viejo Ron. De no ser por la resistencia de Felt y el hecho de que el propio viejo Ron pertenecía a la tribu de los gigantes, con su piel gruesa, Elsa lo habría matado de un solo golpe hace mucho tiempo. Comillas Félix. Necesitamos tu ayuda. Debido a la obstrucción de Felt, Elsa comenzó a centrar su atención en él, y la hoja, que destellaba con una luz fría, se dirigió directamente hacia la posición de Felt. Comillas Banum qué feo, atacar a los débiles. Siendo así, incluso si eres un semihumano, te voy a dar una paliza. Un aura de espada afilada repelió directamente el ataque de Elsa, y una marca de corte se extendió gradualmente desde el suelo de la taberna hasta la pared. Y la persona que asestó el golpe no utilizó más que un palo de madera. Comillas Subarasí, no puedo entender por qué los ayudarías. Al ver que el viejo Rom y Emilia habían perdido su capacidad de luchar, Elsa atacó directamente contra Fiona. ¿Entender? Para mí, no ser comprendido es la mejor manera de entender. El camino del loco es así, de lo contrario, la gente tendría esperanzas en su racionalidad. Un palo de madera es diferente de una espada, como uno de los objetos más básicos del mundo de Minecraft, se puede utilizar para fabricar todo tipo de herramientas. Y lo más importante, no es duradero. Comillas estallido la espada de Elsa golpeó el palo de madera de Fiona, pero la realidad no era la que había imaginado, el palo de madera, aparentemente delgado, era increíblemente duro en las manos de Fiona. Comillas tormenta lunar una sola hoja. Debido a que solo era un palo de madera, incluso la técnica de batalla que Fiona desató con todas sus fuerzas apenas generaba un aura de espada. Ni siquiera era tan destructiva como el aura de espada que Fiona desató con una espada de madera, pero eso no significaba que el aura de espada careciera de letalidad. El aura de espada que Fiona desató impactó directamente contra la pared de la taberna, y toda la taberna tembló. Comillas que arrogante.
Elsa, que había saltado por los aires para esquivar el zarpazo de Fiona, comentó esto, mientras Subaru le pedía a Felt que fuera a buscar ayuda. Dijiste una palabra que odio con mucha facilidad, como era de esperar, no eres el tipo de persona que me gusta. Los tajos de Elsa caían como una tormenta, pero Fiona los paraba todos. Si solo se tratara de esgrima, Fiona no temería a Elsa. Comillas, porque no usas una espada. Elsa echó un vistazo a la afilada espada que Fiona llevaba en la cintura. Ara, si no explico, el joven inevitablemente pensará que estoy holgazaneando. Por motivos personales, no soy el tipo de persona que puede pavonearse por la capital real. Fiona no quería que Emilia supiera de su llegada todavía, y Subaru aún necesitaba madurar. Para liberarse del control de Pandora, Fiona definitivamente necesitaría usar el poder de Subaru. Fiona lanzó otro tajo mientras simultáneamente retiraba el evangelio al espacio del sistema. Esto era necesario para encubrir su aura de culto de brujas. Y el objetivo principal era evitar que Reynard viera ningún problema. Si Fiona no se había equivocado, Felt, a quien Subaru había enviado, pronto encontraría a Reynard. Comillas, así que es así. El caballero de armadura negra que una vez apareció en el Imperio. Parecía que Elsa ya había oído hablar de las hazañas de Fiona. Después de todo, era difícil no notar un aura de muerte tan densa. Ahora ha llegado el momento del último acertijo. Subaru. La prueba ha comenzado. Has visto con claridad quién es amigo y quién es enemigo. El palo de madera que Fiona tenía en la mano también fue guardado. Comillas, ¿qué quiere decir esto? Al ver que Fiona ya no tenía intención de ayudarlo, Subaru se puso nervioso por un momento. Originalmente, Subaru quería repeler a Elsa mediante un ataque combinado de Emilia y Fiona, pero eso ya no era realista. Si me preguntas a mí, esto es un desastre, y probablemente seas el único que se metería en él voluntariamente. La puerta de la taberna se abrió y el caballero pelirrojo apareció entre ellos. Entonces te dejo el resto a ti. Reynard. Bajo el efecto de la perla de Len, Fiona desapareció del lugar. Capítulo 47, la invitación de Rosual. A altas horas de la noche. Un rincón de la capital real de Lugnica. Una cosecha abundante, una cosecha abundante. Fiona contaba los puntos de diversión que tenía en la mano. Este viaje con Subaru había sido bastante provechoso para ella. Si no hubiera sido por la llegada de Reynard, Fiona se habría mostrado algo que rehacía marcharse. El baile aún no ha terminado, ¿por qué alguien tiene tanta prisa por irse? Una figura que llevaba mucho tiempo esperando aparecer de otro lugar. El maquillaje de payaso y la magia espiritual que usaba para iluminar su mano confirmaron su identidad. Comillas, zumbido. Fiona desenvainó la espada afilada que llevaba en la cintura sin dudarlo. El genio de la familia Arguile, el espadachín que subyugó a la ballena blanca, el caballero que pereció bajo el ataque del culto de la bruja. Fiona Arguile. A Fiona no le sorprendió que Rosual la hubiera encontrado. Al poseer la versión completa del libro de la profecía, era prácticamente omnisciente. Olvídate de los recuerdos, no tengo nada en común contigo. Fiona no tenía intención de causar más problemas y no le interesaba ese loco obsesivo. Rosual usaría cualquier medio para lograr sus objetivos, sin darse cuenta de que él mismo era simplemente un peón con el que jugaban. Parece que nuestros gustos son muy parecidos, ambos elegimos a Emilia. Si se analiza desde cierta perspectiva, Fiona era, en efecto, algo similar a Rosual. A ambos les gustaban las chicas semihumanas y tenían intereses bastante perversos. Por favor, no te compares conmigo. Yo aún no he caído tan bajo. Fiona se quitó la capucha. Su armadura negra brillaba fríamente bajo la luz de la luna, y una mano permanecía siempre apoyada en la empuñadura de su espada. Si Rosual hiciera algún movimiento, se encontraría con un ataque violento y letal. Comillas, Lady Fiona sigue siendo tan fría como siempre. Siempre te he tenido en muy alta estima. Es mejor que no tengas ninguna relación conmigo. No necesito tu alta estima. Un momento dices que apoyas a Emilia, y al siguiente envías asesinos a atacarla. Realmente deshonras tu título de margrave. Al parecer, Rosual no quería dejar que Fiona se marchara tan fácilmente, así que Fiona simplemente decidió empezar una tirada de gacha. Comillas, ¿y qué hay de las acciones de Lady Fiona? ¿Acaso pretendes manipular a todo el mundo a tu antojo? Oh, vaya, parece que has entendido mal algo. La princesa de las 1000 espadas está muerta. Ante ti se encuentra ahora la arzobispa del culto de las brujas que representa al orgullo, Fiona Arguile. Mientras la ruleta de la lotería se detenía poco a poco, las comisuras de los labios de Fiona se curvaron hacia arriba. No esperaba obtener una tirada de primer nivel de una sola vez.
Cráneo de esqueleto marchito. Fusión comillas retumbar. Un repentino trueno resonó y un aura ominosa comenzó a extenderse por la capital real de Lugnica. Tras fusionarse con dos cráneos de esqueletos marchitos, la fuerza de Fiona aumentó significativamente. Creo que deberíamos convertirnos en aliados. Al menos desde mi punto de vista, nuestros objetivos no entran en conflicto. El tono de Roswaal no cambió mucho, pero el mana en su mano comenzó a condensarse rápidamente en una esfera. Aliados. Fiona miró a Roswaal con cierta vacilación. Sabía perfectamente que ese viejo intrigante jamás se aliaría con ella por buena voluntad. Lo más probable es que él sintiera que ella tenía malas intenciones hacia Subaru, por lo que optó por invitar al lobo a entrar en la casa para poner a prueba la verdadera naturaleza de Subaru. Además, el objetivo original de Roswaal al venir aquí era ella, pero eso cambió debido a la aparición de Subaru. Comillas. Un conde de Lugnica pretende aliarse con un cultista de brujas. Me pregunto qué pensarían los demás si se enteraran de esto. Fiona puso a prueba las intenciones de Roswaal en tono de broma. También sabía que a Roswaal no le importaba realmente todo lo que poseía, si fuera necesario, podría deshacerse de todo al instante. ¡Ay, Dios mío, qué aburrido! Ni siquiera me molesto en buscarle la gracia a alguien como tú. Fiona contuvo su aura. El actual Roswaal hacía tiempo que había sido moldeado a la forma de la bruja de la codicia, Echidna. Su único propósito era resucitar a la Echidna, que llevaba mucho tiempo muerta. Por supuesto, Fiona no temía que Roswaal se interesara en su propia resurrección. Estrictamente hablando, Fiona no había regresado a la vida, más bien, había vuelto arrastrándose directamente desde el inframundo. Era improbable que alguien más en este mundo pudiera recorrer el camino de Fiona. Entonces déjame adivinar. ¿Quieres que obligue a Subaru a convertirse en tu herramienta? A estas alturas, Roswaal probablemente ya sabía algo gracias al libro de la profecía, pero aún había mucha información que no podía confirmar. Y no había que subestimar a Subaru. Anteriormente, Fiona tenía una perspectiva privilegiada, así que sabía perfectamente cuál sería el siguiente paso en la trama. Pero ahora las cosas eran diferentes. Fiona había sido arrastrada a este mundo. A través de regreso por muerte, Subaru estaba cambiando el destino de todos. Este poder, basado en la bruja de la envidia, podría incluso superar las predicciones del libro de la profecía. Aunque Roswaal no habló, el mana en su mano se disipó. Parecía que, mientras Fiona estuviera dispuesta a involucrarse, el objetivo de Roswaal se lograría. Iré, pero deberías cuidarte. ¿Quién sabe? Quizás la próxima vez venga a quemar esa preciada libretita tuya. El ataque del culto de la bruja contra la familia Argyle en aquel entonces fue realmente sospechoso, y la apariencia actual de Roswaal hizo que Fiona se mostrara algo recelosa. Era posible que ese payaso ya hubiera estado entrometiéndose en aquel entonces, y que Fiona simplemente no se hubiera dado cuenta todavía. Puntos de diversión +1. Parecía que Roswaal estaba realmente un poco enfadado. Fiona rara vez había logrado sacarle un poco de diversión a ese viejo. Territorio de Methras. Aunque Reynard había llegado en el último momento, Elsa no solo había sobrevivido al ataque de Reynard, pero también tenía la intención de atacar por sorpresa a Emilia. Sin embargo, Subaru reaccionó a tiempo y usó su cuerpo para bloquear el ataque de Elsa. Comillas. ¿Estoy muerto? Subaru se levantó de la cama con cierta vacilación, la herida en su estómago había desaparecido. Comillas. ¿De verdad Félix es tan poco fiable? Desertando en medio de todo. Espero que sus tiradas de gacha siempre fallen. Subaru murmuró para sí mismo mientras salía de la habitación. La lujosa decoración y la tenue iluminación lo dejaron algo aturdido. Parecía que había llegado a una mansión. El largo pasillo parecía interminable y no veía a nadie. Al darse cuenta de que estaba perdido, Subaru abrió al azar una puerta que tenía al lado. Como era de esperar, llegó a la biblioteca prohibida de Beatrice. Me exasperas de verdad. ¿Por qué últimamente todos los invitados a la mansión se comportan así? ¿Acaso Roswaal ha empezado a interesarse por los pervertidos? En algún lugar. Comillas. Achú. Achú. Fiona estornudó 2 veces con fuerza. Comillas. ¿Los muertos vivientes también pueden resfriarse? ¿O es que alguien está hablando mal de mí? Capítulo 48, la mansión de Methas. Mansión de Methas. Comillas. ¿Beatrice tiene algunas quejas sobre mí? Sí, según Roswaal, es porque siempre estuviste obsesionado con buscar a Lady Beatrice cuando llegaste, lo que le causó muchos problemas. Dentro del salón, una criada de cabello rosa permanecía en silencio junto a Fiona. En ese momento, Fiona aún llevaba puesta la capucha y la capa.
Quizás porque Roswaal ya había hecho los preparativos y Ran también sabía de su presencia, Fiona no encontró ningún obstáculo al entrar en la mansión. Comillas, es cierto. Por cierto, Subaru aún no se ha despertado. Fiona se sintió un poco avergonzada por su comportamiento acosador y tuvo que cambiar de tema. Subaru, a quien Beatrice había drenado directamente tras entrar accidentalmente en la biblioteca prohibida, aún no había recuperado la conciencia. Comillas, Ren lo está cuidando en la habitación. Si pasa algo, llamará a Ram. Ran parecía haberse encariñado con Fiona, siguiéndola a donde quiera que fuera. Hablando de eso, hay otra invitada en la habitación de invitados. ¿De verdad no quieres ir a verla? Fiona sospechaba de impotencia. Comillas, tú también eres un invitado importante del señor Roswaal y de Ram. Olvídate de Roswaal. Lo que Ram escuchó fue, comillas, quiero ser la persona más importante para ti. Comillas, ¿por qué tienes la cara tan roja? ¿Te encuentras mal? Fiona, instintivamente, puso su mano sobre la frente de Ram. Parecía que la mano de Fiona estaba demasiado fría, lo que provocó que Ram se estremeciera al instante. Tras fusionarse con el segundo cráneo de esqueleto marchito, el control de Fiona sobre el aura de la muerte en su cuerpo se había vuelto más eficaz, al menos, ya no dañaría a los demás. Me pregunto si acabaré con 3 cabezas y 6 brazos como el Viter después de fusionarme con 3. Pero siguiendo esa lógica, actualmente tengo una cabeza y 2 brazos. ¿O 2 brazos y una cabeza? Fiona pensaba sin rumbo. El vapor ya comenzaba a salir a borbotones de la cabeza de Ram. Probablemente se debía a que Fiona no había pensado en esa emoción de ninguna manera extraña. Así pues, a ella solo le pareció un poco extraño el comportamiento de Ram. Comillas, está hirviendo el agua. Fiona dijo con cierta sorpresa, mientras que Ram también quería irse. Espera un momento, Ram. Fiona llamó de repente a Ram. Envuelto en su capa, Fiona se acercó a la ventana. La luz del sol era perfecta, y con sus movimientos, los mechones de cabello rubio se asomaron por debajo de su capucha. Ram, probablemente ya deberías haberlo adivinado. Fiona se quitó la capucha poco a poco. Ese rostro, que todos creían desaparecido, apareció de verdad ante el mundo en ese instante. Ram parecía un poco nerviosa, tal vez, a sus ojos, Fiona estaba llevando a cabo algún plan importante. Porque Ram simplemente no podía creer que el benefactor que la salvó esa noche muriera tan descuidadamente en un ataque del culto de la bruja. Comillas, ¿soy yo quien ha molestado a Lord Argyle? No es nada particularmente importante, pero aún así espero que Ram pueda ayudarme a guardar este secreto por ahora y no revelar demasiada información a los demás. Fiona le dijo a Ram con una sonrisa. No era que Fiona confiara tanto en Ram, sino que quedarse en la mansión así no era una solución a largo plazo. Para conseguir los puntos de diversión de Subaru, tenía que hacer esto. La trama que se avecinaba también se volvería cada vez más difícil con el paso del tiempo. Si Fiona no se daba prisa y aprovechaba el momento para desarrollarse, se convertiría en la marioneta de Pandora cuando llegara el momento. Comillas, Ran lo entiende. Ran pareció percibir la llamada de Rem. Tras hacerle una promesa muy solemne a Fiona, se marchó apresuradamente. Así transcurrió la reunión entre Subaru y el personal de la mansión de Mezas, pero Fiona no subió de inmediato porque tenía la intención de pasar un tiempo allí obteniendo recompensas. Perdido. Perdido no fue hasta que agotó todos sus puntos de diversión que Fiona confirmó que el sorteo anterior se debió puramente a la buena suerte. Es enorme. Es la mansión de una persona rica. Subaru, ya vestido, siguió a Emilia con entusiasmo. Parecía que Subaru se había recuperado bien, además, tenía una piel inusualmente dura. A pesar de haber resultado herido tantas veces, ver a Emilia hizo que al instante olvidara todo aquello. Comillas, porque esa persona de allí me resulta un poco familiar. Ciallo, comillas, ¿qué haces aquí? Subaru se sorprendió un poco por la aparición de Fiona, ya que aún tenía algunas quejas pendientes sobre el abandono de Fiona. Comillas, no me preocupaba Subaru. Incluso traje un recuerdo. Mientras Fiona hablaba, sacó un reloj que acababa de obtener en un sorteo fallido. Comillas, ¿en realidad? Subaru tomó el reloj que Fiona le entregó. Aunque no sabía cómo funcionaba, el reloj funcionaba de todos modos, y el material parecía de alta calidad, aparentemente dorado. Nota, en Japón, no existe ningún tabú que impida regalar un reloj. Comillas, muchas gracias. Subaru es tan fácil de engañar. Comillas, señorita fantasma. Emilia se inclinó con entusiasmo. Fiona no le había avisado a Emilia antes de venir.
La primera persona con la que se encontró fue Ram, así que Emilia también se sorprendió un poco al ver a este amigo al que no había visto en mucho tiempo. Comillas, ¿Emilia Tan también la conoce? Al principio, Subaru estaba preocupado de que Fiona pudiera entrar en conflicto con Emilia, pero ahora parecía que le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Comillas, sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Ram y Ren tampoco parecen sorprendidos por la aparición de esta persona. ¿Están todos metidos en esto juntos? Subaru dijo con vacilación. Ara, déjame explicarte. Emilia y yo solo somos amigas. Si el dueño no me lo hubiera rogado, no habría venido. Fiona cogió el té que Ran le había dado. Comillas, ¿estás diciendo que mientras nosotros estábamos en peligro, tú estabas en una cita con el dueño de aquí? PFF comillas, ay. Fiona tiró de la oreja de Subaru mientras usaba la toalla que Ran le había dado para secarse. Por favor, no describas las cosas de una manera que pueda provocar pesadillas. Aunque Fiona volvió a reprender a Subaru, su entusiasmo por llegar a un nuevo mapa no se vio mermado por ello. Comillas, entonces dices que conociste a Feliz hace mucho tiempo? Subaru estaba sentado en el césped, reflexionando sobre la información que Emilia le había proporcionado. Antes de esto, Fiona se había comunicado discretamente con Emilia. Usando su apodo como excusa, logró que Emilia aceptara el nuevo nombre. Solo se preguntaba qué reacción tendría Félix al enterarse. Comillas, así Spook también apareció, con un aspecto bastante relajado. Al fin y al cabo, tras haber interactuado con Fiona durante tanto tiempo, era natural que tuviera una idea general de su personalidad. ¿Acaso no es esta la trama de un jefe final? Eres justo ese tipo de supervillano que protege al protagonista y luego aparece al final. Subaru adoptó inmediatamente una pose como si lo supiera todo, y luego añadió. Comillas, pero aún así debo condenar severamente ese acto de deserción. Ara, me han descubierto. Pero no se puede olvidar la cuota de contratación. Apoyo totalmente este tipo de comportamiento que es beneficioso para mi crecimiento, solo espero que me avises con antelación la próxima vez. Subaru pareció darse cuenta de que no tenía dinero y cambió de opinión al instante. Tras la batalla de Fiona contra Elsa, Subaru también comprendió que la chica que tenía delante no era precisamente débil en combate. Durante su conversación, Ram y Ren se acercaron para invitarlos a cenar, pero Fiona declinó la invitación diciendo que no tenía apetito. A Fiona no le interesaba mucho esta parte de la trama, y por supuesto, la razón principal era que no quería ver a ese terrible tipo, Roswaal. Comillas, ¿te quedas aquí? Como era de esperar, Subaru optó por quedarse aquí. Comillas, entonces Félix se quedará mucho tiempo? Probablemente me quede un tiempo. Después de todo, hace tanto que no charlo con Emilia. Capítulo 49, el bucle de la mansión de Subaru. Comillas, ¿no es la única opción ser sirviente? Subaru dijo con cierta sorpresa. Para poder quedarse en la mansión, Subaru había tomado la iniciativa de pedirle a Roswaal que se convirtiera en sirviente de la casa. Comillas, ¿qué más? Si tienes la piel lo suficientemente dura, ser invitado tampoco sería un problema. Fiona puso los ojos en blanco. Sin embargo, Subaru seguía en un dilema, si cambiaba su petición a Roswaal ahora, parecía que podría perjudicar su imagen. Ahora que Subaru se había unido oficialmente a la mansión, él y Fiona, guiados por Ram, comenzaron a recorrer la finca de Roswaal. La primera vez que vino, Fiona no había observado bien la mansión debido a Roswaal. Pero ahora, con Ram a la cabeza y la ayuda de Subaru, Fiona incluso podría llegar a conocer a la Beatrice que tanto anhelaba. Por cierto, ¿cómo conoce a Ram Félix? Subaru preguntó con curiosidad, al ver lo familiar que Ram estaba con Fiona. Comillas, ¿este tipo también te ha estado molestando? Si Subaru difama a la invitada importante de Ram delante de ella, a Ram no le importará darle una lección. Al parecer, Ram no entendía las bromas de Subaru. Solo después de que Fiona interviniera para mediar, el ambiente entre ambos mejoró. Habitaciones para huéspedes, baño, cocina. El grupo ya había visto prácticamente todas las habitaciones de la mansión. Finalmente, frente llegaron a un baño. Tal como Fiona esperaba, Subaru tenía una especie de intuición extraña con respecto a la biblioteca prohibida de Beatrice, la puerta de cruce de Beatrice parecía no poder contrarrestar muy bien a Subaru. Estallido. Subaru fue expulsado directamente por Beatrice. Por cierto, ¿quién es esa persona? ¿Es la hermana menor de Roswaal? Preguntó Subaru, frotándose la cabeza. Lord Roswaal es un mago excepcional del reino. Beatriz custodia algunos libros importantes para él según un contrato.
Fiona, que observaba desde un lado, no tenía prisa por contactar con Beatrice, ya que el olor de su cuerpo podría despertar fácilmente sospechas en los demás. Ren también se relajó por completo tras las explicaciones de Ran y Fiona. Sin embargo, para sorpresa de Fiona, Roswaal ya había saludado a Rem antes de que ella llegara a explicarle. Comillas, muy bien, la visita ha terminado. Ram los condujo a los dos hasta la puerta principal de la mansión. Lo siguiente es empezar a trabajar, cuidar el jardín delantero, ayudar a preparar el almuerzo, lavar los platos, tender las colchas. Espera, ¿qué pasa con ella? Subaru aún no parecía haberse dado cuenta de que una mansión tan grande era administrada únicamente por Ran y Rem. Incluso con Subaru a bordo, era una tarea abrumadora. Al darse cuenta del peso de las tareas que recaían sobre sus hombros, Subaru quiso involucrar inmediatamente a Fiona. Al menos con una persona más trabajando, su propia carga de trabajo sería mucho menor. Ay, Dios mío, el señor Subaru es realmente muy perezoso. Pero no se preocupe, lo estaré animando desde la distancia. Ciolor Feliz es un invitado importante de la mansión. No hay razón para que un invitado realice tareas domésticas. Ran también rechazó directamente la solicitud de Subaru. Noche. Un día de trabajo ya había dejado a Subaru dolorido en todo el cuerpo. Estoy tan cansada. Como era de esperar, no debería esforzarme demasiado. Comillas, ¿por qué dices esas cosas después de haber estado sentado en una silla todo el día? Subaru se desplomó en un sofá cercano, poniendo los ojos en blanco al mirar a Fiona, que no estaba muy lejos. Comillas, ¿sí? Por favor, yo también estoy trabajando duro, ¿de acuerdo? Debes saber que los verdaderos héroes siempre están ocupados entre bastidores. Fiona no era tan ociosa como parecía. Aunque conocía el plan, las cosas habían cambiado ahora que estaba involucrada. Roswaal y el culto de la bruja sin duda provocarían cambios. La tarea actual de Fiona consistía en reunir suficiente información antes de que Subaru pudiera superar definitivamente este punto de guardado. Pereza, gula, avaricia. Al igual que en la trama original, la siguiente parte de la historia transcurre en la capital real y comienza la caza de la ballena blanca. Fiona sabía que Pandora sin duda le causaría problemas, pero no podía saber exactamente cuáles serían con solo leer el Evangelio. Solo hay dos peligros para Subaru en la mansión. Uno son las bestias demoníacas, y el otro es Ren, quien oyó el miasma que emanaba de Subaru. Ren, pensando que Subaru es un topo del culto de la bruja, lo eliminaría directamente, mientras que las bestias demoníacas del pueblo matarían a Subaru mediante una maldición. El tiempo en la mansión transcurrió rápidamente. De no ser por la interferencia de las bestias demoníacas, Subaru podría haber conquistado a Emilia. Comillas, que guay. Subaru observó cómo Fiona desplegaba las flores espada y la elogió repetidamente. Todo chico que viaja a otro mundo sueña con ser espadachín. Subaru sin duda había pensado en ese sueño de viajar por el mundo con una espada. Feliz podría enseñarme a practicar esgrima. Comillas. Subaru también quiere practicar esgrima. Pero ¿podrá Subaru realmente estar tan ocupado? Fiona dijo con una sonrisa traviesa. A veces, cuando veía que Subaru estaba demasiado inactivo, tomaba la iniciativa de llamar a Ran para que se fuera, dejando que Subaru hiciera el trabajo. Por supuesto, no hay problema. No me subestimes. Subaru se remangó y comenzó a exhibir sus músculos. Si se trata de enseñar esgrima, no soy muy bueno en ello. Si tienes la oportunidad, puedes buscar a mis maestros. Creo que estarían encantados de enseñarte. En la trama original, Wilhelm siempre había sentido simpatía por Subaru, y la personalidad de Teresia era similar a la de Wilhelm. Si se encontraran con Subaru, no deberían mostrarse demasiado reticentes. Si menciono tu nombre, ¿puedo obtener matrícula gratuita? Comillas, ¿puedes intentarlo? Puntos de diversión más 5. Fiona cavó un pequeño hoyo para Subaru. Cuarto día. Comillas, te vas. Emilia tomó la mano de Fiona con cierta reticencia. Fiona era una de las pocas amigas de Emilia y alguien a quien no le importaba su apariencia. Aunque ahora también estaba Subaru, los sentimientos de Emilia por Fiona seguían siendo más profundos que los que sentía por Subaru. Fiona no tenía intención de evitar la muerte de Subaru porque no podía imaginar qué le deparaba aquel viejo zorro, Roswaal. Sin mencionar que también estaba Pandora. Dado que era seguro que nada saldría mal con la mansión durante el bucle, Fiona tenía la intención de tomar la iniciativa para atacar. Sí, parece que al señor Subaru ya no le gusta que ande por aquí sin hacer nada, y no puede seguir siendo tan vago. Comillas, no digas nada más, ya siento que Ram está a punto de destrozarme.
Subaru le suplicó clemencia a Fiona con todas sus fuerzas para sobrevivir. En ese momento, la mirada de Ram sugería que no podía esperar para atacar. ¡Ay, Dios mío, solo es una broma, no hay necesidad de tomárselo tan en serio! Capítulo 50, ven y deja que Ram eche un vistazo. Territorio de las bestias mágicas. Si no recuerdo mal, Roswaal contrató asesinos para atacar a la gente de la mansión, además de a las bestias mágicas del bosque. Guiada por el Evangelio, Fiona logró encontrar el pueblo cerca de la mansión. Poco después de que Subaru complete este bucle, comenzará la batalla por la subyugación de la ballena blanca. El culto de la bruja aún no ha hecho ningún movimiento. Parece que no empezarán a actuar hasta que Emilia anuncie oficialmente su candidatura para la selección real. El bosque estaba inusualmente silencioso, como la calma antes de una tormenta, pero incluso cuando Fiona usó su habilidad de marchitar para investigar, no pudo encontrar ningún problema. Ya era la noche del quinto día y Fiona seguía sin obtener resultados. No creía que Roswaal y Pandora fueran tan honestos. ¿No es suficiente la distancia de exploración? Fiona dejó de avanzar con cierta reticencia. Subaru había tenido un encuentro con una bestia mágica disfrazada en el pueblo horas antes. Por la noche, moriría directamente a causa del detonante de la maldición, lo que activaría el bucle. Y ahora el tiempo casi se había agotado. Segundo bucle. Achu mientras esperaba abajo, Fiona estornudó ruidosamente. Para entonces, Fiona ya había regresado a la mansión de Roswaal. Subaru parecía sorprendido por cómo había desencadenado misteriosamente el regreso por muerte, pero más que eso, estaba devastado, como si encontrara un punto de guardado conseguido con tanto esfuerzo completamente reiniciado. De todos modos, Fiona podía oír el alboroto de Subaru incluso desde la planta baja. Un momento después. Comídase. Subaru se ha ido. No te preocupes demasiado, ya no es un niño, y como está dentro de la mansión, no tendrá ningún problema. Fiona consoló a la preocupada Emilia. Puede que Emilia aún no comprenda de todo la situación. Si ni siquiera Ram y Rem pudieron encontrarlo, lo más probable es que Subaru se hubiera escondido en la biblioteca prohibida de Beatrice. Ese tipo probablemente fue a algún sitio a despejarse, a ese tipo de sitio que tú y yo no podemos encontrar. Crujir. Fiona abrió una puerta con disimulo, pero dentro no había rastro de Subaru, solo Ram, que seguía limpiando. De esta manera, puede llegar a lugares a los que nosotros no podemos ir. Pero, tranquilo, ya estás así de ansioso incluso antes de haberte dado la mano. ¿Qué harás en el futuro? Fiona dijo con un ligero tono burlón. Eso, no lo decía en ese sentido. Simplemente me preocupa que Subaru no esté familiarizado con este lugar. Mientras conversaban, llegaron a la entrada principal de la mansión. Tal como Fiona había dicho, Subaru salió de la mansión sano y salvo. Comillas. Emilia. Subaru corrió emocionado en pijama. Comillas. ¿Por qué volviste corriendo hasta aquí, amigo? Tras saludar a Emilia, el primer instinto de Subaru fue quejarse de Fiona. En la capital real, fue ella quien huyó. Ahora, en la mansión, Subaru había muerto sin motivo aparente después de que Fiona se marchara. Empezaba a sospechar si sus teorías eran ciertas. Comillas. Oh, cielos. ¿Me descubrieron? Quería llevarme a la linda Lia mientras no estabas cerca. Fiona pellizcó las mejillas de Emilia con descaro, aparentemente burlándose de Subaru a propósito. Comillas. Pervertido. Comillas. Pum. Pum. A Subaru le crecieron dos grandes bultos simétricos en la cabeza. Por suerte, Emilia podía usar magia curativa, de lo contrario, Subaru habría tenido que pasar todo el día con ellos. La trama posterior no cambió mucho. Subaru quería mantener los resultados del primer punto de guardado y no hizo grandes cambios. Pero desconocía una cosa, debido a que acababa de experimentar un regreso por muerte, el aroma de las brujas en él incluso superaba al de Fiona. Y esto logró captar la atención de Rem. Rem se enfrentó a una elección. Ambas personas que tenía delante estaban contaminadas con el miasma de la bruja. Pero una de ellas fue la salvadora de sí misma y de su hermana, una invitada importante de su hermana y de Roswaal, una vieja amiga de Emilia y una antigua caballero de Lugnica, Fiona. El otro era Subaru, cuyos orígenes eran completamente desconocidos, cuya identidad no estaba clara y que incluso había desaparecido durante un tiempo justo después de llegar. Sí, Rem no dudó en tratar a Subaru como un espía del culto de la bruja, ya que la tragedia de la familia Arguile había puesto a muchas familias de Lugnica en estado de alerta máxima. Sobre todo contra los ataques del culto de la bruja. Como sirvienta de la mansión, y con su hermana también allí, Rem tenía el deber de eliminar cualquier posible amenaza oculta.
Comillas, porque siento un escalofrío. ¿Acaso Félix está hablando mal de mí a mis espaldas? Comillas a. ¿Acaso Subaru no tiene la costumbre de hablar mal de los demás a sus espaldas? Y no me eches la culpa de crímenes inexistentes, ¿de acuerdo? Fiona le lanzó un puñetazo a Subaru. Inesperadamente, antes de que Fiona pudiera siquiera molestar a Subaru, él ya la estaba provocando. Señor Feliz, el baño está listo. Ram interrumpió su conversación. Dado que solo había un baño en la mansión, y teniendo en cuenta las relaciones de género, las mujeres solían bañarse primero. Luego estaban los hombres. Como Fiona era una no muerta, no tenía metabolismo alguno. Mientras no estuviera manchada de suciedad, no aparecía ningún olor extraño en su cuerpo. Como era de esperar, Ram condujo el Subaru al trabajo. Comillas, es enorme debido a Subaru, el trazado del segundo bucle había cambiado ligeramente en comparación con el primero. Aunque Fiona era de noble cuna, la situación financiera de la familia Arguile era en realidad bastante precaria. Ni siquiera había alcanzado su verdadero periodo de crecimiento antes de que terminara por completo debido a la muerte prematura de Fiona. Estoy tan cómoda, siento que he vuelto a la vida. En la bruma, Fiona sumergió todo su cuerpo en la bañera. Comillas, la metáfora de Lord Arguile es muy apropiada. Punto. Fiona. Comillas, ¿qué hace Ram aquí? Fiona instintivamente se cubrió el cuerpo porque la mirada de Ram le pareció un poco intensa. El tiempo apremia, así que Ram se está bañando junto con Lord Arguile. Comillas, no debería estar Rem aquí también, ¿y qué es esa mirada peligrosa en tus ojos? Comillas, Rem todavía tiene que supervisar el trabajo de Barusu, así que vine. Por cierto, Lord Arguile necesita ayuda para fregarle la espalda. Ram tenía una expresión completamente triunfante. En comparación con la seguridad de Subaru, Fiona ahora estaba más preocupada por su propia situación. Comillas, Ram, mantén la calma. Capítulo 51, el efecto mariposa de Subaru. Comillas, estuvo cerca. Por suerte logré escapar. Parecía que Subaru no era el único preocupado por el efecto mariposa, debido a los cambios provocados por las acciones de Subaru, Fiona y Ram se vieron indirectamente llevadas a tomar decisiones diferentes. Gracias a su sistema, Fiona pudo vestirse en un instante. Y para secarse el agua de su cuerpo, bastaba con usar fuego espiritual. Dado que el bitter en el mundo Mac es directamente inmune a los efectos del fuego, eso le ahorró a Fiona muchos problemas, incluso si no podía usar cosas como las manzanas doradas. Sin embargo, la capacidad pasiva de recuperar la salud simplemente matando seres vivos era realmente impresionante. Si Fiona la usaba correctamente, podía convertirse en una existencia completamente inmortal. Comillas, Feliz, ¿no crees que la forma en que Rem me mira es un poco intensa? Era hora de que Subaru saliera del trabajo. Tras haber estado agotado todo el día, se preparó para entrar al baño a asearse. ¿En serio? ¿Por qué no le preguntas a Ram y ves qué está pasando? Fiona simplemente se hacía la tonta. Si dejaba que Subaru se saltara algunos puntos clave de la trama, muchos acontecimientos posteriores serían imposibles de desarrollar. Comillas, Ram dijo que Rem está interesada en mi cabello. Subaru se frotó el pelo con cierta vacilación, al menos su peinado era bastante decente para los estándares modernos. Comillas, quizás Rem quiere que os dividáis en dos caminos y limpiáis la mansión vosotros solos. Fiona dijo con una sonrisa traviesa. Al menos su intención era muy obvia, casi llegó a decir explícitamente que Ren quería la vida de Subaru. Esa es una broma de muy mal gusto. Feliz, realmente estás a la vanguardia de tu tiempo. Subaru no se tomó en serio las palabras de Fiona. Aunque Fiona hubiera dicho explícitamente que Ren quería matarlo, Subaru no habría comprendido la situación actual. Porque, según la comprensión actual de Subaru, el concepto del comillas aroma de bruja comillas aún no existe, y mucho menos su significado para Rem. Oh, basta si Subaru me elogia así, mi corazón realmente podría dar un vuelco. Fiona aprovechó el momento para bromear y luego salió corriendo. No voy a caer en ese tipo de bromas. Mi corazón le pertenece por completo a Emilia. Chocar. Subaru observó a Fiona, que huía, aún algo confundido, hasta que oyó el sonido de porcelana rompiéndose a sus espaldas. Solo entonces se percató de algo. Ram, que acababa de traer té, presenció la escena entre Fiona y Subaru. La bandeja metálica que sostenía en la mano se dobló y la taza cayó al suelo, haciéndose añicos. Ram, la voz de Subaru tembló ligeramente. Por muy despistado que fuera, se dio cuenta de que los sentimientos de Ram por Fiona eran inusuales.
Por no mencionar lo que Ram acababa de escuchar, Fiona la había estado evitando durante medio día, solo para terminar siendo flirteada por Subaru allí. Ejem. Parece que todavía no puedo bañarme. Puck debería estar acostándose a esta hora. Tengo que ir a casa de Emilia y decirle que se despierte y se vaya a dormir. El tercer día. Tras otro día ajetreado, Subaru solo tenía tiempo para descansar por la noche. Las tareas de la mansión parecían interminables. Por no mencionar que ahora había 2 sirvientas poseídas por demonios que querían acabar con su vida. Zas en el patio estaban presentes Emilia y Fiona. Normalmente, Subaru no veía a Emilia muy a menudo. No todos eran como Fiona, que podía aparecer en cualquier parte. Para entonces, Subaru también conocía la malvada personalidad de Fiona, hasta el punto de estar siempre alerta ante ella. Una flecha afilada salió disparada desde la posición de Fiona y, como era de esperar, dio en el blanco, que no estaba muy lejos. Comillas, ¿no esperaba que también fueras bueno en esto? Tras entrar en el segundo ciclo, Subaru se estaba volviendo más hábil en su trabajo y las heridas en sus manos habían disminuido significativamente. Comillas, por supuesto que soy todopoderoso. Fiona dijo con las manos en las caderas. No solo manejaba la espada, sino que también era experta en el uso del arco, el tridente, el hacha y más. Precisamente porque la espada podía ser encantada con el efecto filo arrollador, combinado con el sistema de esgrima de este mundo, Fiona tenía cosas prefabricadas que aprender y no necesitaba descubrir por sí misma cómo usar otras armas. Comillas, Subarasiel. ¿Puedo aprender esto? Subaru recordó, naturalmente, que Fiona se había negado a enseñarle esgrima, pero el tiro con arco le parecía una buena opción en ese momento. Comillas, no comillas, ¿por qué otra vez? ¿Crees que te diré que tengo una mira telescópica cada vez que tenso el arco? Fiona pensó para sí misma, pero aún así dijo sin pudor. Porque soy un genio. HMPH, tacaño. Mi bronceado Emilia sigue siendo el mejor. Subaru elogió descaradamente a Emilia que estaba a su lado. Como una niña abandonada que había vivido en el bosque durante más de una década. Emilia, al enterarse repentinamente de que sería candidata a la selección real de un reino, se vio sometida a una enorme presión. Esto quizás no fue tan evidente en la historia original. Pero ahora, Fiona comprendía el verdadero esfuerzo de Emilia. Aunque su apariencia no era bien recibida por los demás, Emilia seguía esforzándose al máximo. Sí, una Emilia que trabaja tan duro, estoy casi completamente enamorado. Puntos de diversión más 20. Si se hacía caso omiso de cierta criada de pelo rosa que ya había roto su fregona, la escena actual era realmente muy armoniosa. El tiempo pasó volando hasta el cuarto día. Bajo la amable guía de Ram, el número de palabras que Subaru reconoció superó con éxito el de Fiona. Al igual que en el primer bucle, Fiona optó por abandonar la mansión. Subaru tenía que lidiar personalmente con la imagen que proyectaba ante las 2 sirvientas. Y aunque la Loli espíritu tsundere de la biblioteca prohibida parecía fría y distante, su corazón no era malo. Por cierto, ¿a dónde vas? Esta vez, Subaru también tomó la iniciativa de hacer cambios. Parecía que la sombra de la muerte aún se cernía sobre su corazón. Claro, para ver cómo van los preparativos del banquete. No sería bueno que faltara algo. Fiona seguía siendo una enigmática adivinanza. Tal como había dicho, se trataba de un banquete organizado por el culto de la bruja para Emilia y Subaru. Y Fiona no quería convertirse en un plato más de acompañamiento en la mesa, así que tenía que tener mucho cuidado. ¿Banquete? ¿Celis también es noble? Subaru captó información clave. Ram estaba a punto de añadir algo cuando Fiona la interrumpió de inmediato. Si todo se dice en voz alta, ¿dónde está la gracia? Los regalos importantes siempre resultan más interesantes cuanto más tarde llegan. Fiona ya tenía un plan aproximado en mente. La diversión que se obtenía con bromas sencillas era realmente limitada. Era mejor ir a por algo grande. De lo contrario, con este tipo de líos, quién sabe cuánto tiempo llevaría conseguir suficientes puntos para obtener el tercer cráneo de esqueleto marchito para la fusión. Una de las habilidades del Bitter era volar, y esta habilidad era excepcionalmente dulce. Para aumentar su propio poder, Fiona solo podía dejar que Subaru sufriera un poco primero. Capítulo 52, practicando con 100 armas. Tercera reaparición. Mansión de Mezas. En comparación con la vez anterior, cuando Subaru no sabía nada, aunque todavía no ha superado el punto de control actual, ya conoce 2 factores fatales. Una maldición desconocida y un asesino desconocido. Si Subaru quiere superar el ciclo actual e ir a su cita con Emilia,
Debe vencer estos dos problemas. Tras confirmar que su mano izquierda seguía allí, Subaru dijo con cierto alivio. Retumbar. Un rayo celestial cayó sobre la hierba no muy lejos. Dado que ahora tenía tanto tiempo libre, Fiona simplemente comenzó a practicar con otras armas. Además de la espada, Fiona optó por usar el tridente como arma secundaria. Si bien el efecto del tridente para atraer rayos era realmente bueno, Fiona seguía más acostumbrada a usar la espada como su arma principal. Total banchoque. Fiona creyó oír un ruido a sus espaldas. Una ventana de la mansión se abrió y una figura salió volando, aterrizando directamente en el macizo de flores que acababan de mirar. Fiona prácticamente adivinó que se trataba de Subaru, pero dada la situación actual de Subaru, era mejor que Fiona no se acercara, ya que se utilizaba estiércol animal para mirar los macizos de flores. Fiona era una no muerta, no un escarabajo pelotero, así que simplemente se quedó a un lado, mientras una preocupada Emilia se acercaba un poco más. Comillas, ¿por qué me miras con esos ojos? Subaru se miró a sí mismo y de repente le vino un mal pensamiento a la mente. Si tienes hambre, la comida está en la cocina. Fiona no se atrevía a bromear demasiado, temiendo que Subaru se convirtiera en una terrorista suicida y muriera junto con ella. Sin embargo, la bondadosa Emilia llamó a Puck y arrojó a Subaru directamente a una secadora llena de agua. Un momento después. Comillas, ¿deberían tener otros métodos? No. Subaru, tras haber regresado del borde de la muerte, dijo sin aliento. Si a Subaru no le gusta el agua, también puedes probar con el fuego. Llamas azules se encendieron en la mano de Fiona. Aunque Subaru podía sentir la temperatura de las llamas, estos desprendían una sensación inexplicablemente inquietante. Comillas, absolutamente no, no he vivido lo suficiente. Incursión, qué lástima. Comillas, ¿qué es exactamente lo que compadeces? Mientras charlaba con Subaru, Fiona lanzó otro tridente con el efecto lealtad. Al hacer chocar los dos tridentes, logró recuperar el que tenía el efecto canalización. Comillas, zas. Fiona clavó firmemente el tridente en el suelo. Comillas, ¿cuántas armas sabes usar? Subaru volvió a ver a Fiona practicando con una nueva arma. Desde espadas, arcos y hachas hasta el tridente, Fiona las manejaba todas con gran destreza. ¿Qué te parece? ¿Estás listo para postrarte en señal de adoración? En realidad, no conozco a muchos. Estoy más familiarizado con la espada, las demás son solo habilidades superficiales, poco adecuadas para el gran escenario, refiriéndose a luchar contra los mejores. Comillas, Félix sabe, sobre magia que puede hacer morir a la gente, algo parecido a una maldición. Subaru preguntó con timidez. Por supuesto que lo sé. Maldiciones que hacen que la fuerza vital se marchite, maldiciones que infligen veneno letal, maldiciones de ceguera, maldiciones de náuseas, maldiciones de hambre. Basta, basta. ¿Tienes alguna forma de romper maldiciones? Comillas, por supuesto. Fiona pareció darse cuenta de algo y comenzó a sonreír con cierta picardía. Comillas, ¿entonces me lo puedes dar? No puedo hacer eso. Soy un mercenario codicioso, desvergonzado y cobarde. ¿Cómo podría ayudar a alguien sin recibir nada a cambio? Subaru entendió más o menos lo que Fiona quería decir. Pero ahora mismo no tengo dinero. ¿Qué te parece si trabajo para ti 2 días para pagarte? Subaru suplicó con la actitud de un cerdo muerto que no teme al agua hirviendo, y esto, casualmente, cayó de lleno en la trampa de Fiona. Si quieres conseguirlo gratis, no es imposible. Y así, bajo la dirección de Fiona, nació Natsuki Subaru, Might versión. Comillas, ¿esto realmente puede romper maldiciones? Subaru, vestido con un uniforme de sirvienta y sosteniendo una botella de leche que Fiona le había entregado, preguntó con cierta vergüenza. Su última petición fue que lo hicieran donde Emilia no pudiera verlo. PFF, Kof, no soy de los que rompen su palabra. No importa la situación negativa en la que te encuentres, con solo beber esto, se te quitará. Sin embargo, Fiona, que casi se echó a reír, dejó intencionadamente una idea en el aire. Comillas, sin embargo, solo puede eliminar los efectos negativos que ya te afectan, no actúa como medida preventiva. Y si la fuente de la maldición sigue ahí, aunque se elimine una vez, volverá a aparecer. Las palabras de Fiona lograron alertar a Subaru y también le hicieron pensar en algo. Feli, si apareciera un atacante en la mansión, ¿quién crees que sería? Dado que Fiona no formaba parte de la facción de la mansión, aunque Subaru aún no tenía clara la identidad específica de Fiona, pudo llegar a una conclusión: Fiona y Roswell no se llevaban bien.
Aunque Emilia y los demás ocultaban información sobre Fiona, intencionada o involuntariamente, Subaru lo notó gracias a sus propias observaciones. Por lo tanto, Subaru decidió compartir esta información con Fiona. No tenía ningún sentido que fuera Fiona quien quisiera matar a Subaru. Fiona y Subaru habían pasado mucho tiempo a solas, especialmente en la capital real, no había razón para atacar a Subaru en la mansión. Comillas, ¿qué características crees que debería tener el atacante? Fiona preguntó, sabiendo perfectamente la respuesta. ¿Identidad misteriosa? ¿Paradero desconocido? ¿Un rostro lleno de insinuaciones crípticas? Subaru se hizo una idea mental de la apariencia de Elsa. Las dos personas que mejor encajaban con esas características estaban ahora juntas buscando a alguien que también las tuviera. Esto es terrible, suena exactamente como yo. Subaru se dio cuenta de algo al instante, pero esa hipótesis le resultaba demasiado aterradora, lo que le impedía seguir pensando en ello. Invitado, Lord Feli, nuestro señor Lord Roswell ha regresado. Por favor, regrese a la casa. Ran fue a buscarlos. Debido a lo sucedido en el ciclo anterior, Fiona sintió un temor persistente al ver a Ram. En cuanto al comportamiento de Fiona, la despistada Ran se sentía bastante abatida, pensando que su poca hospitalidad o algún otro comportamiento había provocado que Fiona le tuviera aversión. ¿Qué ocurre? ¿Por qué siente Ran que ha sido tratada injustamente? La acosó Subaru. En ese momento, los tres tenían sus propios pensamientos. En la mesa, Subaru tomó la iniciativa de proponerse como trabajador invitado. Para obtener más información, Subaru decidió insistirle a Beatrice. Aunque Fiona podía romper maldiciones, no sabía mucho sobre ellas, pues tenía una actitud de sea lo que sea, arréglalo todo de un solo golpe. Por lo tanto, que Subaru optara por ir a preguntarle a Beatrice en la biblioteca prohibida era la opción más segura. Capítulo 53, el rendimiento del Subaru en el trapecio. Clic zas. Pan. Como era de esperar, Beatrice volvió a echar a Subaru. Al parecer, Subaru aún no había quedado completamente traumatizado, pues todavía tenía energía para burlarse del espíritu de dos colas. En realidad, siempre he querido preguntar si abres la boca cuando te caes. Subaru cayó de lleno en los arbustos de flores, y Emilia y Fiona, que casualmente estaban afuera, oyeron el alboroto y se acercaron. Al convertirse en huésped, Subaru ya no necesitaba limpiar y, en cambio, comenzó a recopilar información. ¿Un intruso? Emilia estará en peligro. Lo que Fiona no esperaba era que Subaru tomara la iniciativa de informarle de la situación, aunque Fiona no tenía intención de darle mucha importancia. A Subaru le gusta preocuparse por nada. Claramente eres el combatiente más débil de toda la mansión, así que ¿por qué crees que eres el primero en descubrir a un intruso? El significado de Fiona estaba claro. Aunque Subaru poseía la habilidad de regresar por muerte, que era similar a la precognición, algunas de sus perspectivas aún no habían tenido tiempo de cambiar. Sin embargo, Subaru interpretó la indirecta de Fiona como un cuestionamiento de sus capacidades, lo que le generó cierta ansiedad. No, de verdad habrá un culpable. Subaru no supo cómo explicarlo por un momento, no podía simplemente decir que podía predecir el futuro, ya que entonces Fiona sería aún menos propensa a creerle. Comillas Emilia, todos estarán en peligro. El camino que Emilia ha elegido es intrínsecamente peligroso, pero creo que está preparado para afrontarlo. Aquí nadie es frágil. Fiona sostenía su taza de té, y la habitual picardía en sus ojos había desaparecido, reemplazada por un atisbo de admiración. A pesar de haber experimentado el dolor de la muerte tantas veces, Subaru nunca antepuso su propia vida a la de los demás, ni utilizó su habilidad para evadir el desastre. Siguió adelante por el bien de una promesa que casi todos los demás habían olvidado. Entonces, Subaru, si realmente hay un intruso, ¿cómo piensas protegerte? Subaru se encontraba en un estado de extremo debido a la fecha límite que se acercaba. En su opinión, Ram y Rem probablemente no tenían capacidad de combate, y Emilia era una princesa que necesitaba protección. Roswell era un personaje impredecible, lo que dejaba a Fiona como la única con una fuerza de combate excepcional. Subaru ya no podía asimilar ni una sola palabra de lo que decía Fiona. Comillas, vas a huir otra vez. Las palabras de Subaru sobresaltaron a Ram, que acababa de llegar. Al oír cómo Subaru insultaba a Fiona de esa manera, Ram, que al principio temía ser descubierta escuchando a escondidas, no pudo quedarse quieta. Comillas, que se cree que sabe Barusu. Lord Felis no es alguien a quien se pueda difamar a voluntad.
Subaru se quedó atónito por un momento ante la reprimenda de Ram, pero Fiona detuvo inmediatamente a la enfadada Ram. Está bien. Hacía mucho tiempo que no oía una declaración tan categórica, y no esperaba oírla de Subaru esta vez. Dado que Subaru lo ha planteado así, sería un poco insensible por mi parte seguir negándome. Mientras Subaru pueda aportar pruebas suficientes para demostrar la existencia de un intruso capaz de amenazar a todo el mundo, intervendré para ayudar. Fiona asintió directamente. En realidad, Fiona no estaba segura de quién representaba la verdadera amenaza para Subaru en ese momento. ¿Era Ren, que lo observaba con recelo debido al miasma? ¿Era el asesino que acechaba afuera? ¿Era Roswell, que había estado conspirando contra todos? ¿O era ella misma, una arzobispa del pecado del culto de la bruja? Las palabras de Fiona tranquilizaron a Subaru al instante, pues sabía que ella había hecho una concesión. Lo más importante ahora era encontrar pruebas suficientes para demostrar la existencia de este factor peligroso. No esperaba que intentar aconsejarle durante tanto tiempo fuera inútil. Pero Subaru todavía es un poco impulsivo, le queda mucho camino por recorrer comparado con su madurez futura. Comillas, señor Feliz. Ram llamó tímidamente a Fiona, que seguía absorta en sus pensamientos. Comillas, que es ahora que Subaru no ayudaba, lógicamente, Ram sola no podría terminar todo el trabajo. Sin embargo, dada la personalidad de Rem. Mientras Ram tomara la iniciativa de preguntar, Rem no se negaría. Comillas, ¿acaso Lord Feliz siente aversión por Ram? La pregunta de Ram sorprendió a Fiona. No esperaba que esta noche se convirtiera en una sesión de terapia psicológica con la profesora Fiona. Desde luego que no me caes mal. ¿Por qué piensas eso, Ram? Ram siempre está frenando a todos. Ram no puede proteger a los demás como lo hace Lord Feliz. Quizás, a ojos de Ram, en comparación con Fiona, sus propias deficiencias se magnificaban infinitamente, incluso si Ren se esforzaba mucho por compensarlas. Pero esta emoción no tenía nada que ver con los demás, tenía más que ver con el propio corazón de Ram. Pero lo he visto. Ram es realmente extraordinaria. Incluso en un momento así, Ram protegía a su hermana. Hasta yo estoy aprendiendo de Ram. Fiona acarició suavemente la parte superior de la cabeza de Ram. La belleza de Ram no es solo exterior, está en su corazón. Fiona sonrió sinceramente. Ren, que había entrado por accidente, se apresuró a cerrar la puerta, pero Fiona lo llamó. Lo siento, Lord Feliz, no he llegado en un buen momento. Comillas, no, llegaste justo en el momento adecuado. Ram, exhausto tras la jornada laboral, ya se había quedado dormido en los brazos de Fiona. Ren, preocupada, había ido a buscarlo. Fiona simplemente le entregó a Ram a Rem. El cuarto día. Subaru finalmente optó por abandonar la mansión. Parecía que no descansaría hasta encontrar a ese intruso. Sin otra opción, Fiona no tuvo más remedio que dejar marchar a Subaru, quedándose atrás según su acuerdo secreto. Parecía que la trama no podía avanzar hasta que Subaru se enfrentara a la realidad. Comillas, ¿de verdad va a salir bien? Emilia preguntó con cierta preocupación. No te preocupes demasiado, Lia. Al fin y al cabo, las malas semillas viven mucho tiempo. No es como si un dragón gigante capaz de invocar micelio fuera a bajar volando y llevárselo. Fiona consoló a Emilia, al tiempo que le entregaba discretamente a Subaru un petardo para que lo usara como señal. Sin embargo, Subaru, tras conocer la verdad, tal vez no necesariamente utilice ese fuego artificial. La persona a la que tanto se esforzaba por proteger. En realidad fue quien lo mató. Subaru podría simplemente dejar de luchar por completo. Cuando llegara el momento, tal vez se necesitaría algo de conversación persuasiva para que Subaru volviera a encarrilarse, pero por ahora, Fiona solo necesitaba relajarse. Noche tal como se había acordado, Subaru llegó a la cima de una montaña no muy lejana, y se desconocía el paradero de Rem. Nadie fue víctima de la maldición, y la relación entre Subaru y Rem no se había deteriorado. Fiona incluso sintió el impulso de dejar que este archivo de guardado completara la fase directamente. Capítulo 54, Canto de la marchitez y el agotamiento de todas las cosas. Fiona permaneció fuera del patio de la mansión, tal como se había acordado. Después de 3 ciclos, lo que supuso casi medio mes de práctica. Fiona había adquirido un dominio preliminar del combate con diferentes armas, aunque seguía utilizando principalmente espadas y otras armas como apoyo. Cayó el sol y parecía que Subaru no había encendido los fuegos artificiales como había prometido, probablemente devastado tras descubrir la verdad. El mismo amigo al que tanto quería ahora intentaba matarlo. Punto.
Regreso por muerte activada. ¿Te echaron? Quizás debido al punto de guardado anterior, el Subaru actual sintió un poco de miedo en el momento en que vio a Ram y Rem. Un Ram confundido solo pudo pedirle ayuda a Fiona, ya que Roswell había mencionado anteriormente que Fiona y Subaru se conocían. Podría decirse que ella era la persona en toda la mansión que mejor entendía a Subaru. Comillas, ¿quieres que vaya a ver cómo está Subaru? Aunque no conocían bien a Subaru como sirvientas de la mansión, Ram y Rem no dejaban de ser dos chicas jóvenes. Su reacción inicial ante un desconocido y una persona herida fue principalmente de preocupación, y probablemente se culparon a sí mismos por el problema que Subaru estaba teniendo en ese momento. Sí, Lady Fiona. Si no logramos calmar al huésped, Ram se inquietará. Rem le habló lastimeramente a Fiona. Si ese huésped no se recupera, Rem estará triste. Ram aprovechó la oportunidad de abrazar el brazo de Fiona, pero la atención de Fiona no estaba puesta en Ram en ese momento. ¿Olvido algo importante? Ante el ataque en pinza de Ram y Rem, Fiona no tuvo más remedio que asentir. Ara Fiona abrió la puerta tras Emilia, parecía que el estado de ánimo de Subaru era relativamente estable por el momento. No estarás llorando porque te dejé sola, ¿verdad? Si fuera así, estaría muy preocupada. Ante las burlas de Fiona, Subaru rara vez se quedó callado, simplemente se acurrucaba con las piernas recogidas y miraba fijamente las sábanas con la mirada perdida. Comillas, feliz. Es tan bueno que hayas podido venir. Subaru de repente se volvió así. Si se trata de Feli, unos dulces podrían mejorar las cosas. Mientras hablaba, Fiona se puso los guantes. Debido al aura de muerte que se extendía por su cuerpo, algunos alimentos se echarían a perder si los tocaba. Por lo tanto, Fiona tenía que usar guantes, razón por la cual también le daba pereza comer y prácticamente solo bebía té. Entonces, como por arte de magia, Fiona sacó de un lado unos postres, nada más que galletas y tarta de calabaza. Sin embargo, básicamente eran los dulces que les gustaban a Emilia y a Félix. Pero parecía que la táctica de Fiona con el postre no había sido muy efectiva, en cambio, una frase de Emilia hizo que Subaru dudara. Si Subaru ha tenido algún problema, díganoslo. Félix y yo le ayudaremos. Sí, habla más alto. De repente, Fiona pareció darse cuenta de algo, mientras que Subaru, frente a ella, ya estaba a punto de actuar. En realidad. Comillas, ara. Espera. Las lágrimas de un hombre son preciosas, a menudo le enseño a mi hermano menor que un hombre de verdad entierra su dolor en lo profundo de su corazón. Fiona rápidamente le metió un trozo de pastel de calabaza en la boca a Subaru. Dios mío, no puedes decir eso. Una bruja ya es suficiente problema. Acabo de salir del Nether y no quiero volver todavía. Esta vez Fiona estaba realmente aterrorizada, pues de repente había olvidado que Subaru tenía esa habilidad de autodestrucción. Los problemas no tienen por qué expresarse en voz alta. Si haces una petición, creo que todos harán lo posible por ayudarte. Bajo las miradas desconcertadas de Subaru y Emilia, Fiona se rascó la cabeza con aire de culpabilidad mientras hablaba. Afortunadamente, el comportamiento de Fiona solía ser algo errático, por lo que ambos interpretaron esta escandalosa maniobra como un intento de animar a Subaru. Sin embargo, Fiona logró disuadir a Subaru. Quizás gracias a los dulces, el ánimo de Subaru mejoró bastante, al menos ya no estaba tan melancólico como antes. Pero Subaru prefirió no decir nada más, limitándose a quedarse con los dulces que Fiona le había entregado. Debido a que la habilidad de Subaru provenía de la bruja de la envidia, y debido a las restricciones sobre este poder, no tenía forma de contarles a otros sobre sus experiencias o habilidades. De lo contrario, recibiría una advertencia de la bruja de la envidia, o incluso podría matar directamente a todos los que escucharan la verdad. Y por eso Fiona quería detener a Subaru desesperadamente. Aunque sabía que Subaru probablemente sufriría un regreso por muerte. Era mejor para ella sufrir menos de esas dificultades innecesarias. La perspectiva de Subaru, como era de esperar, tiene un aspecto lamentable, y además huele mal. Es realmente terrible. Con uno ya tenía suficiente, y ahora hay dos. Después de que Fiona y Emilia se marcharan, Beatrice llegó a la habitación como la última invitada. Comillas, ¿qué haces aquí? ¿Un aroma? Subaru preguntó con cierta vacilación. Es el olor de la bruja. De verdad que no lo soporto. Beatrice dijo, tapándose la nariz con disgusto. Comparado con el ligero aroma de Fiona, Subaru era una auténtica fuente andante. ¿Bruja? La bruja de la envidia. ¿Por qué tendría yo el aroma de la bruja encima?
Comillas, quién sabe, Beatrice dijo con indiferencia. Solo había venido a la habitación para ver cómo estaba Subaru a petición de Puck y Emilia. Porque Emilia pensaba que Beatrice le había hecho algo a Subaru. Comillas, ¿quién es la segunda persona que mencionaste? ¿Qué te importa? Bien, es esa espadachina de armadura negra. Ya la he visto antes, en aquel entonces, no parecía estar contaminada por el olor. Beatrice estaba a punto de marcharse cuando Subaru la llamó, obligándola a detenerse y explicarse. Comillas, Feliz. ¿Tú también la conoces? Feliz. No diría que la conozco. Solo una mocosa que siempre está jugando al escondite en la mansión, molestándome tanto que no puedo leer en paz. ¿No la conoces? Aunque Beatrice permaneció en la biblioteca prohibida durante largos periodos, seguía oyendo noticias del mundo exterior. A pesar de haber interactuado con Fiona durante tanto tiempo, Subaru ni siquiera conocía su verdadero nombre. Esto llevó a Beatrice a hacer una pregunta que dejó a Subaru algo desconcertado. Comillas, ¿puedo pedirle a Beatriz que me proteja? Solo déjame superar la mañana del quinto día. Subaru ya había perdido mucho tiempo en la habitación, y ahora era el tercer día. Para mantenerse con vida, Subaru optó por pedir ayuda a Beatrice, porque, según lo que Roswell había revelado, Fiona parecía haber abandonado la mansión el segundo día. Capítulo 55, el ciclo marchito. Mansión Roswell. Nubes negras de tormenta se acercaron desde el horizonte y, en un instante, la vitalidad de la tierra se desvaneció a medida que las plantas comenzaban a marchar y amarillar. Los seres vivos del mundo no conocerán la paz. Subaru abandonó la biblioteca prohibida de Beatrice al amanecer del sexto día, pero esta vez no fue por la inesperada partida de Ren, sino por el caos que reinaba en el exterior. Una peste negra comenzó a extenderse por todo el mundo, y el aura de la muerte buscó rápidamente nuevos huéspedes. Subaru creía haber superado ese bucle, pero en realidad, una muerte aún más desesperada ya se estaba extendiendo por todo el mundo. Fallecieron y regresaron una vez más, esta vez, Fiona había llegado más lejos que nunca, sin la ayuda de regreso por muerte. Inevitablemente, se enfrentó a una decisión en la que solo uno podía salvarse. Casi nadie en este mundo podía imaginar que con solo un poco de tierra y unas cuantas cabezas negras y marchitas, se podía invocar a muertos vivientes casi inmortales. Aniquilaron toda forma de vida, y los seres fallecidos se convertían en huesos carbonizados, regresando al mundo una vez más. Vinieron del inframundo, y ahora el inframundo estaba en la tierra. Punto. Regreso por muerte activada. Finalmente, la peste negra alcanzó a Subaru. La enfermedad incurable le arrebató la vida, y el tiempo volvió a su lecho de enfermo. Entiendo la situación, pero ¿por qué un Puck gigante me está cogiendo de la mano? El espíritu descubierto, como un niño al que le han gastado una broma, se escabulló rápidamente, dejando solo a dos criadas, una vestida de rosa y otra de azul en el dormitorio. Comillas, Rem, parece que nuestro invitado alberga algunos pensamientos indecentes. Ram, ¿acaso nuestro invitado es del tipo que se excita cuando lo regañan? Tras la conversación del bucle anterior, Subaru logró comprender los sentimientos de todos, aunque el origen de la maldición seguía sin estar claro. Comillas, Félix pensó que si Puck le cogía la mano a Subaru, se recuperaría más rápido. No esperaba que funcionara de verdad. Emilia, que había estado esperando fuera de la puerta, oyó el alboroto dentro y entró corriendo. Al igual que en la partida anterior, Subaru logró quedarse en la mansión como sirviente. Fiona no interfirió demasiado en eso. La trama de la historia original ha sido modificada. Esta era la información que Fiona había recopilado. En la guerra de subyugación de la ballena blanca, los equipos participantes no serán solo los tres de la historia original. La facción de Feld, con la familia Astrea como fuerza principal, también estará involucrada. Pero esa es también la peor parte. La participación de Félix y Teresa también limitó mi propio desempeño. Sin embargo, en la última partida guardada, vi rastros de otra bestia mágica, el Gran Conejo. Con los arzobispos del culto de las brujas y dos tipos de bestias mágicas involucradas, Fiona sabía sin lugar a dudas que, incluso si ganaban, el resultado final sería devastador. Comillas, puedo usar magia. Tras la prueba de Puck, Subaru recibió la noticia de que podía usar magia. Sin duda, esta fue una buena noticia para Subaru, que no tenía forma de atacar. Un trueno celestial azul golpeó el suelo. Como no había lluvia ni agua, Fiona no pudo usar el efecto de encantamiento torrente. De lo contrario,
tendría que liberar simultáneamente los efectos de encantamiento, aura de muerte y canalización para crear lluvia artificial. Entre los efectos de encantamiento del tridente, canalización y torrente no pueden existir al mismo tiempo. Una de ellas permite al usuario invocar rayos tras lanzar el tridente, mientras que la otra permite moverse en la dirección del lanzamiento estando bajo la lluvia o en el agua, de forma similar a volar. Para ello, Fiona tuvo que practicar un movimiento en el que utilizaba un tridente para derribar otro. Comillas es magia yin. Comillas magia yin en resumen, es magia que puede infligir efectos negativos a los oponentes. Las palabras de Emilia hicieron que el ánimo de Subaru decayera una vez más. No se esperaba que, además de no tener ninguna habilidad para el combate cuerpo a cuerpo, incluso su magia estuviera limitada a un rol de apoyo. Entonces, ¿por qué Félix puede usar tanta magia? Su manejo de la espada es excelente, e incluso puede usar magia de fuego y relámpagos. Subaru dijo con cierta indignación. Comillas la magia yin tampoco es débil. ¿Por qué no dejamos que Subaru experimente Samat? Puck lanzó el hechizo sin dar más explicaciones, y Fiona también detuvo sus movimientos. Comillas hemos molestado a Félix. Al ver que Fiona interrumpía su práctica, Emilia dijo con cierta disculpa, Fiona había estado practicando con mucha dedicación estos últimos días, como si hubiera regresado a la capital real. Ay, Dios mío, si uno estudia todo el tiempo, hasta un genio se convierte en un tonto. Si Emilia es tan exigente conmigo, no podré soportarlo. Fiona miró a Emilia y Subaru, que estaban bromeando, y se relajó un poco. En el bucle anterior, Subaru no había pasado por la situación de ser perseguido por Ran debido a la muerte de Ren, en cambio, había descubierto los verdaderos sentimientos de Ran y Rem. Sin embargo, incluso antes de que llegaran las noticias de la selección real, llegó la plaga del mundo exterior. Subaru se infectó con la plaga antes incluso de poder ayudar a la aldea. Pero Subaru no sabía exactamente qué había sucedido, simplemente pensó que era parte de la maldición. Estallido mientras Fiona y Emilia conversaban, Subaru, animado por Puck, usó magia por primera vez. Sin embargo, Subaru no sabía usar bien la magia, lo que provocó que dañara su puerta, el órgano que usan las personas en este mundo para liberar magia. Esto provocó que el Samak lanzado por Subaru se extendiera por todas partes como tinta. Comillas oh, Dios mío, Subaru está salpicando por todas partes. No uses frases tan terribles. Yaciendo inmóvil en el pabellón, Subaru se quejó del comentario de Fiona. Debido al uso excesivo de magia, ahora se encontraba en un estado de agotamiento. Si Subaru realmente quiere mudarse, aquí tengo algunas frutas bokeh. Emilia sacó la fruta que usó para restaurar su mana y quiso dársela a Subaru, pero Fiona la detuvo. Como eran para curarse, Fiona tenía algunas pociones curativas que podía usar. Dado que ella misma no podía usarlas, bien podría dárselas a Subaru. Al principio pensaba tirarlo por el desagüe, pero no me imaginaba que me iba a ser útil aquí. Fiona vertió cuidadosamente la poción en la boca de Subaru. Las pociones curativas pueden sanar a los seres vivos, pero son veneno puro para los no muertos. Aunque siento que te estás burlando de mí, tengo que darte las gracias. Subaru comenzó a mover su cuerpo sorprendido, su cuerpo, que momentos antes había estado luchando, ahora estaba completamente recuperado. Comillas ayudar a los más pequeños es nuestro deber ineludible. Comillas sabía que no debería haberte dado las gracias tan pronto. En medio de su charla trivial, había llegado la noche. Toc, toc, toc. Alguien llamó a la puerta de Fiona. Capítulo 56, por favor, llévense a Ram. Noche comillas Ram. ¿Sucede algo? Fiona seguía practicando con el tridente en su mano. A diferencia de las espadas, que se usaban principalmente de forma directa en combate. La ayuda que proporcionaba un tridente en la batalla aumentaría significativamente al combinarse con un entorno acuático. ¿Se encuentra Lady Félix en algún aprieto? Si es posible, Ran también puede ayudarla. A diferencia de otros puntos de guardado, esta vez Fiona dedicó la mayor parte del día a practicar. Aunque Fiona dijo que no había problema, sus emociones y acciones no mencionaban. No hay ningún problema. Fiona retiró el arma que tenía en la mano. No estaban en la mansión Argyle en ese momento, aunque era la casa de Roswell, las habitaciones de los huéspedes estaban básicamente a cargo de Ram y Rem. Cualquier desorden que se produjera, Ram y Rem acabarían limpiándolo. Comillas será porque el servicio de Ram ha sido deficiente de alguna manera, lo que está causando preocupación a Lady Félix. A Ram le ha ido muy bien. Fiona tomó el té que Ram le ofreció. Para Fiona,
Tal vez se trataba simplemente de una conversación sencilla. Lady Felice es una hermana mayor excepcional, ya sea cuidando de los más jóvenes o enfrentándose a situaciones difíciles. Después de recibir el permiso de Fiona, Ram se sentó en una silla cercana. Que me alaben así me llenará de orgullo. Fiona pareció notar el ambiente tenso y quiso aligerar la tensión en la habitación. Lady Felice siempre tiene en cuenta los sentimientos de todos. Incluso si muestras tu vulnerabilidad de forma proactiva, te ganas el respeto de todos. A veces Ram desearía poder ser como Lady Felice. De esa manera, Ren ya no estaría limitada por Ram. Al haberse convertido en una no muerta, Fiona ya no necesitaba descansar. Sin embargo, por consideración a los demás habitantes de la mansión, interrumpió su práctica. Todos tenemos defectos, Ram. No tienes por qué ser tan duro contigo mismo. Fiona le trajo una taza de leche a Ram. Lady Felice puede dejar que su hermano menor tome la iniciativa, permitiéndole perseguir sus sueños con éxito. Aún así, ¿no sigue perteneciendo a la familia Karsten? Tal vez, según Ram, la supuesta muerte de Fiona fue un engaño para despistar al mundo exterior. De lo contrario, ¿por qué Roswaal habría podido invitar a Fiona desde la capital real con tanta facilidad? Aunque Ram no tenía claro cómo había llegado Fiona hasta allí, ahora parecía que casi todos en esa mansión, excepto ella y Ren, sabían de la existencia de Fiona. Quizás Ram no me ha entendido bien. La verdad es que soy un poco malo con las direcciones. Entonces, ¿por qué Lady Felice pudo encontrar con precisión a dos chicas rodeadas en la aldea atacada? Además, Lady Fiona vino aquí sola, ¿no es así? Ram, en cambio, puso cara de lástima, mientras que Fiona se comportó como una chica despreciable que desaparece de repente tras jugar con los sentimientos de alguien. La pregunta de Ram dejó a Fiona perpleja. La primera vez se podía explicar como suerte, pero ahora no podía decirle a Ram que había venido allí basándose en el Evangelio. Ram no es un personaje frágil que necesite protección. Ram también puede ayudar a Lady Felice. Quizás si Ram se va, Ren también pueda ser como Señora Felice. Llévate a Ram contigo. Aunque Ram ya no puede hacer lo que hacía antes, ha estado practicando mucho. Si es magia. La criada de pelo rosa se inclinó frente a Fiona, esta vez, Ram no tenía intención de esperar más. Ram ya había tenido una mala experiencia. Cuando Fiona la salvó en aquella ocasión, Ram no tenía motivos para exigirle más a su benefactora. Aunque Ram había estado trabajando duro desde entonces, sin su cuerno de Oni, la velocidad de su progreso en fuerza de combate no podía alcanzar la de Fiona. Hasta que llegaron las malas noticias hace unos años, Ram pensó que nunca volvería a ver a su caballero. Y debido a los esfuerzos de Ram, la autocondenación de Ren se había intensificado. Ram era incapaz de calmar a Ren, y ahora la llegada de Fiona sin duda estaba agitando estas aguas estancadas. A ojos de Ram, tal vez si se marchaba, Ren podría volver a tener su propia vida. Lo siento, Ram. Las palabras de Fiona hicieron que a Ram se le hundiera el corazón. En ese momento, Fiona se encontraba en un dilema donde incluso su propia seguridad era difícil de garantizar, y mucho menos llevar a Ram con ella. Comillas es así. Entonces Ram esperará aquí a Lady Felice. Ram habló con un último atisbo de esperanza, aferrándose involuntariamente a la esquina de la ropa de Fiona. Quizás solo frente a Fiona Ram bajaría la guardia como hermana mayor. Yo no me quedaré en un solo lugar, y tú tampoco. Ram, no tienes que irte. Solo tienes que seguir adelante junto con todos. Comillas junto con Lady Felice. Si estás dispuesto. Noche. Era la noche del segundo día. Subaru, ya recompuesto, se hizo cargo sin problemas de las tareas de la mansión. Ren, que no había podido encontrar a Ram, llamó a la puerta de Fiona. Comillas señora Felice. Rem abrió la puerta con cierta vacilación. Ya era tarde, y molestar a un invitado a esas horas no era muy educado. Sin embargo, para sorpresa de Ren, Fiona no estaba en la habitación, sino en el pasillo, mientras que Ren dormía en la cama aferrado al abrigo de Fiona. Lo siento mucho. Si a Lady Felice no le importa, Ren preparará otra habitación de invitados de inmediato. No hace falta, así está bien. No necesito descansar por ahora. Fiona llevaba un abrigo. Fiona ya era una no muerta, y bajo la luz de la luna, su piel parecía algo pálida como la muerte. Simplemente, en la mente de Ren, Fiona era alguien en quien se podía confiar plenamente. Aunque sintiera cierta incomodidad, Ren jamás haría nada descortés delante de una invitada importante. Gestionar la mansión y, al mismo tiempo, tener a un subordinado a su lado, no debe haber sido fácil para Ren estos últimos días.
Fiona mencionó a Subaru a Ren de forma proactiva. Quizás le preocupaba que pudiera afectar el desarrollo de Subaru. Para Fiona, el Subaru de la trama original era el mejor. Una persona que podía sufrir el retorno por la muerte e incluso invocar a la bruja de la envidia no era tan fácil de controlar. Es un poco sospechoso. Lady Felice también piensa que no es de fiar. Es un poco descortés interferir así en la decisión de un maestro, pero en mi opinión, decidir el destino de alguien de esta manera es un poco precipitado. Quizás Ren podría pedir la opinión de Emilia. El mensaje de Fiona era muy claro, confiar en Subaru, y Ren lo entendió perfectamente. De esta forma, debería ser suficiente para eliminar mi propio efecto mariposa. Capítulo 57, prólogo a la subyugación. Mansión Roswell. El tercer día, ¿ya has invitado a otra chica a una cita justo después de disfrutar de una almohada en el regazo? Para encontrar el origen de la maldición, Subaru tomó la iniciativa de solicitar ir al pueblo un día antes para buscar el peligro oculto en las sombras. Fiona aprovechó la oportunidad para burlarse de Subaru, al tiempo que seguía algunos puntos divertidos. ¿Cómo lo saben todos? Disfrutando en secreto de una almohada en el regazo mientras haces trabajar a todos los demás. Subaru, ¿de verdad pensaste que nadie se enteraría? No hace falta que lo repitas tantas veces. Un momento después. ¿Vas al pueblo? Como Subaru se llevaba a Ram y Ren con él, se aseguró de avisarle a Emilia antes de irse para que no se preocupara. Sí. Por alguna razón, faltan algunos de los artículos que compramos en la capital. Además, con el torpe Subaru aquí y ahora, realmente necesitamos comprar alimentos básicos y especias. Jejejejejeje. Fiona y Subaru rieron con aire de culpabilidad a un lado. Una de ellas se debía a que Ran tenía que encubrirla, por lo que no había devuelto todos los artículos comprados. El otro tenía miedo de preocupar a Emilia, así que no le contó la verdad. Por cierto, ¿Felice sabe algo sobre maldiciones? Absolutamente nada. En cuanto a este tipo de efecto negativo que tiene una activación retardada e incluso puede eliminarse con leche, aunque Felice había oído hablar de él, no había tenido mucho contacto con él. En comparación con estos asuntos tan complicados, a Fiona le resultaba mucho más fácil simplemente usar su espada. Ram, que había dormido en la cama de Fiona, parecía estar mucho mejor, y su tono era muy relajado mientras conversaba con todos. ¡Qué respuesta tan predecible! Subaru parecía haber adivinado la personalidad perezosa de Fiona. Por suerte, ya le había preguntado a Beatrice después de insistirle mucho. Subaru había logrado ganarse cierta indulgencia de Beatrice, al menos, ya no lo echaría de casa por capricho. Emilia, ¿cuánto sabes sobre la selección real? Al ver que Subaru ya se había marchado, Fiona comenzó a pedirle a Emilia información sobre la selección real. ¿Los deberes de la selección real? Ya me he informado bien sobre eso. Emilia, que estudiaba mucho todos los días, era como una niña a la que su tutora le acababa de hacer un examen sobre el repaso, inmediatamente se preparó para recitarle los detalles a Fiona. No me preocupan las obligaciones. Es decir, ¿conoce Emilia los antecedentes de sus oponentes? ¿Los competidores en la selección real? Si solo dependía de ese personaje poco fiable, Roswell, era incierto cuándo se esclarecería por completo la situación de Emilia. Como Fiona quería que Subaru siguiera la trama original lo más fielmente posible, primero tuvo que ayudar a Emilia a sentar algunas bases. Además de los concursantes de la selección real, Emilia también debe prestar atención a los movimientos del culto de la bruja. Aunque los concursantes de la selección real eran un tanto excéntricos, seguían siendo mucho mejores que el culto de la bruja. Pero no es feliz. Al ver que no había nadie más alrededor, Emilia dijo la verdad con cuidado. Ese es otro asunto. Emilia también debería ser consciente de que, debido a tu apariencia y al hecho de que quieres participar en la selección real, esos lunáticos sin duda te encontrarán. Cuando llegue ese momento, puede que no solo aparezca el culto de la bruja, sino también las bestias mágicas. Al ver que la expresión de Fiona no era en absoluto una broma, Emilia se dio cuenta de la importancia de la información que Fiona estaba aportando. El culto de la bruja, la pereza, la gula y la avaricia del arzobispo pecador, así como las bestias mágicas ballena blanca y gran conejo, serán los enemigos de Emilia. Después de escuchar a tantos enemigos, la expresión de Emilia era algo atónita. Aunque tenía a la facción de Roswell detrás de ella. La principal fuerza de combate del territorio de Mezras era precisamente la poco fiable Roswell, y Puck solo funcionaba durante el día. La utilidad de ambas era comparable a la de la línea Maginot.
Por lo tanto, el único poder de combate que Emilia realmente podía usar era principalmente el de Ram, Ren y Subaru. Comillas, tanto semejante elenco de enemigos exigiría que incluso el reino estuviera en estado de máxima alerta, por no hablar de Emilia, que era apenas una recién llegada a la selección real. Sí. Pero lo bueno es que, mientras Emilia sobreviva, no estarás lejos de convertirte en el verdadero rey. Fiona analizó cuidadosamente la situación actual de Emilia. Entre los equipos que participaban en la selección real, el de Emilia era el menos impresionante. Incluso Feld, que aún no se había presentado oficialmente como candidato, contaba con el apoyo de Reynard y la familia Astrea, e incluso Teresia estaría involucrada. Emilia carecía no solo de poderío militar, sino también de fuentes de información. Fiona, en cambio, había sido noble del reino. Aún podía proporcionar información básica, por no mencionar que Fiona era una persona que había emigrado a otra región. Comillas, Emilia, no intentes afrontar esta crisis sola. Esto no es algo que un individuo pueda resistir. Fiona manipuló una pequeña cantidad de maná de atributo agua para que comenzara a extenderse, y pronto, unas escasas gotas de lluvia comenzaron a caer. Comillas, ¿acaso Félix pretende que forme una alianza? Pero yo no. Tal como había dicho Emilia, debido a que el reino de Lugnica carecía de rey, habían surgido 5 aspirantes, y Emilia era una de ellas. Si se limitara a suplicar o a decir palabras vacías para formar una alianza, sería prácticamente imposible, porque a los demás candidatos no les gustaría nada más que reducir el número de competidores en 1. En lo que respecta al culto de la bruja, es muy probable que el bando de Cruz tome medidas. En cuanto a la ballena blanca, como pesadilla de los comerciantes, el bando de Anastasia también participará en defensa de los intereses de su grupo mercantil. Fiona le expresó directamente a Emilia su punto de vista, pero en cuanto a los métodos de operación específicos, Fiona no tenía poder de decisión. No podía acompañar directamente a Emilia en las negociaciones. Por lo tanto, la mayor parte del trabajo seguía recayendo sobre Subaru. Aunque Emilia supiera estas cosas, le resultaría difícil realizar el trabajo debido a su apariencia. Entonces, ¿qué necesita Félix que haga? Tras convertirse en candidata a la selección real, Emilia comprendió que en este mundo no existen beneficios gratuitos. Dado que Fiona le había proporcionado información, Emilia tendría que ofrecer algo a cambio. Necesito que Emilia me lleve a la capital real, y necesito información sobre Rosual. Debido a las repetidas visitas de Fiona, la capital real de Lugnica se había convertido en una especie de fortaleza de hierro. Para asegurarse de que el equipo de subyugación posterior no fuera aniquilado por completo, Fiona tuvo que ir a recopilar información con antelación. En cuanto a la información sobre Rosual, fue más bien una ventaja añadida. Capítulo 58, El gobernante marchito. Mansión Rosual. Tarde del tercer día. Debido a que Subaru ascendió de rango cuando llegó al pueblo, los asesinos que se escondían en él también hicieron cambios. Al interactuar con personas en diferentes lugares y con la ayuda de Beatrice, Subaru logró determinar que el culpable era el cachorro que la niña tenía en brazos. Parece que el culpable que mencionó Subaru es una bestia mágica. Fiona le señaló la verdad directamente a Subaru. Las bestias mágicas en el mundo re eran bastante extrañas, así que no era raro que una se transformara en un cachorro. Comillas, eso no significa que todos en el pueblo están en peligro. Subaru habló con ansiedad con todos. Tras enterarse de la verdad, Subaru reunió rápidamente a todos en la mansión. Esto es malo, justo ahora Rosual no está. Como si pudiera intuir los pensamientos de Subaru, Fiona ya se había puesto su armadura hacía rato. Para evitar que Subaru me compare con ese tipo poco confiable, Rosual, también tomaré medidas legales contra Subaru en esta ocasión. Fiona ya había organizado sus armas. Los regalos que Rosual dejó atrás no se limitaban solo a eso, en la historia original, ya fuera el asesino en la capital real que quería matar a Emilia o el peligro oculto en el pueblo. Todo fue obra de Rosual. Ahora, la partida de Rosual casualmente brindó una oportunidad de rendimiento para Subaru y Fiona. Las bestias mágicas comunes no representan un gran problema, pero Subaru debe tener cuidado con aquellas criaturas que ya han muerto. Nadie puede garantizar que realmente permanezcan muertas. Al final, Emilia y Ram se quedaron en la mansión, mientras que Ren, Fiona y Subaru se dirigieron al pueblo para el rescate. Comillas, ¿cómo es posible que esto haya pasado repentinamente de ser una apasionante aventura en otro mundo a una historia de terror con una sensación de déjà vu? Como Subaru era el que tenía menos resistencia física, naturalmente iba al final del grupo.
Por suerte, la distancia entre la mansión y el pueblo no era mucha, así que no tardarían en llegar. Comillas, ¿se refiere Lady Felice al incidente de la familia Arguile en la capital real? Ren pareció comprender algo. Como alguien que había vivido personalmente ese incidente, Ren, naturalmente, había oído hablar de él. Sí, Fiona lo dijo con cierta culpabilidad. Hacía poco que había dejado inconsciente a Ren, y no todo el mundo era como Subaru, que podía salirse con la suya sin ningún pudor. Ya veo, Lady Felice vino aquí para investigar ese incidente. Comillas, exactamente. Aunque no entiendo de qué están hablando, siento que Felice está dando palmaditas en la espalda descaradamente. ¡Ay, ay, ay! Feli me va a arrancar la oreja. Poco después, los tres llegaron al pueblo. Tal como en la historia original, porque el asesino había quitado la barrera que se usaba para repeler a las bestias mágicas. Y engañaron a los niños para que entraran al bosque donde se reunían las bestias mágicas. Si Subaru y los demás no acudían al rescate pronto, Fiona probablemente tendría que ir al inframundo a rescatar gente. En otras palabras, ¿tenemos que matar a las bestias mágicas 2 veces? Ren le dio a Subaru un breve resumen de la situación en la capital real en aquel entonces, donde el cultista brujo asesinado resucitaría una vez más. Pero estos fanáticos resucitados se convirtieron en cáscaras vacías y, además, le tenían mucho miedo a la luz del sol. Si fuera de día, Subaru básicamente no tendría que preocuparse demasiado, pero era de noche y Subaru no tenía ninguna habilidad de combate destacada. No hay de qué preocuparse, siempre y cuando todo quede limpio. Fiona desenvainó su afilada espada y, con disimulo, le metió una linterna en la mano a Subaru. Siguiendo las huellas dejadas por los niños, el grupo pronto los encontró inconscientes en el césped. ¿Esto es malo? ¿Ya han sido maldecidos? Ahora solo quedaban 3 personas del lado de Subaru, pero había 6 niños en el lugar que necesitaban ayuda. Los aldeanos, que ya estaban en apuros, no sabían cuándo podrían llegar. Sonido metálico. Fiona tiró directamente varios cubos de leche. Con solo beber esto debería ser suficiente. En un mundo con magia, sacar algunas cosas sin darle mayor importancia no era algo digno de mención. Primero iré a patrullar los alrededores. Por ahora, les dejo el resto a ustedes. Tal como Fiona había intuido, Roswell tuvo algo que ver con el incidente de los muertos vivientes de la familia Arguile. Porque este tipo de magia requería un gran número de seres vivos para los experimentos, y los mejores sujetos experimentales eran los humanos. Quizás Roswell había visto la resurrección de Fiona y tenía ciertas esperanzas puestas en el aura de muerte que envolvía el cuerpo de Fiona. Quería utilizar el mismo método para resucitar a su maestra, la antigua bruja de la codicia, pero el resultado fue interceptado por el culto de la bruja. Fiona se adentró sola en el bosque, y con ella aparecieron densas hordas de bestias mágicas. Sus afilados dientes y cuerpos parecidos a los de un perro les permitían lanzar ataques sorpresa desde las sombras con mayor eficacia. En la historia original, Subaru incluso los había usado para matar la punta de un dedo poseído por Slot. Betelgeuse. Esta sensación de que se están burlando de mí es realmente desagradable. Una niebla negra envolvió instantáneamente la afilada espada en la mano de Fiona. Este era un efecto de encantamiento exclusivo de Fiona, la gobernante del Viter. Las criaturas heridas por la espada entrarían en el efecto de marchitamiento hasta la muerte, e incluso después de la muerte, no encontrarían la paz, convirtiéndose en muertos vivientes bajo el mando de Fiona. No se trataba de criaturas no muertas como los zombies de Minecraft, sino de muertos vivientes del tipo Viter, pertenecientes al Nether. No le temían al sol, sus ataques tenían el efecto marchitar, e incluso podían restaurar la salud de Fiona siempre y cuando mataran a otras criaturas. Saqueo lunar, miríada de colmillos de calamidad. La energía de la espada llenó el cielo cuando Fiona blandió su afilada espada. Los árboles circundantes comenzaron a derrumbarse y quebrarse en un instante, y las bestias mágicas que atacaban a Fiona fueron aniquiladas en un abrir y cerrar de ojos. Las bestias mágicas que Fiona mató ya estaban bajo el efecto de marchitar, pero Fiona no tenía prisa por invocarlas. Comillas, rugido a wow. En las sombras aparecieron bestias mágicas no muertas malolientes, pero esto no era más que una torpe imitación de la habilidad de Fiona. Incluso el efecto de estado sobre estas bestias mágicas no muertas era solo náuseas, que como mucho solo causaba repulsión a los demás. Aburrido, Fiona sacó su tridente. Ya no había restricciones sobre el objetivo del encantamiento de Viter Ruler, y ahora podía combinarse con otros efectos de encantamiento.
Retumbar Fiona arrojó el tridente, y un rayo celestial negro la siguió de cerca, envolviendo directamente a las bestias mágicas que se abalanzaban sobre ella. El violento trueno rasgó la noche. La canalización llevada al mundo real no era solo el efecto visual en el mundo de Minecraft. Columnas de trueno que abarcaban varias personas emitían rugidos ensordecedores, esto también era el resultado de la práctica continua de Fiona en estos días. Debido a que Fiona se había fusionado con el cráneo de un esqueleto marchito, durante mucho tiempo había sido capaz de ignorar los daños causados por cosas como las llamas y los rayos. Comillas, ¿no es un poco tramposo que un espadachín tenga daño de área? Subaru se apresuró a acercarse, tapándose los oídos que le zumbaban dolorosamente por la vibración. Capítulo 59, el que regresa del inframundo. El bosque del territorio de las bestias mágicas. Ahora no es momento de descansar. Fiona no bajó la guardia solo porque había eliminado fácilmente a las bestias mágicas que tenía delante. Cuando el trueno que invocó resonó, todo el bosque comenzó a estremecerse. Las bestias mágicas que Fiona había matado se levantaron una tras otra. Bajo la mirada atónita de Subaru, la manada de bestias mágicas que Fiona debería haber eliminado reapareció. Taller de Subaru. Maestro Félix. Tras tranquilizar a los niños, Rem se apresuró a acercarse. Debido a una especie de círculo mágico, las criaturas que mueran aquí resucitarán como muertos vivientes. Fiona les explicó la situación actual de Subaru y Rem. Entonces, no hay manera de que Félix disipe este círculo mágico. Subaru pensó que, dado que Fiona había descubierto la existencia de este círculo mágico, destruirlo no debería ser un problema. Por desgracia, no soy muy bueno en magia. Debes saber que no todo el mundo puede anular el efecto de la magia de otra persona. No solo Fiona había matado a las bestias mágicas, muchos cadáveres de bestias mágicas también estaban ocultos bajo el suelo del bosque. Parecía que el cerebro detrás de todo llevaba mucho tiempo preparándose. La barrera originalmente destinada a bloquear a las bestias mágicas era completamente incapaz de detener el avance de estos cascarones. Si Fiona no hubiera eliminado a todas estas bestias mágicas, estos cadáveres irrumpían en la aldea detrás de ellos tres y destrozaban a todos. La marea negra de bestias se convirtió en una inundación que oscureció el sol. Los árboles altos se derrumbaron uno tras otro ante ellos. Subaru sintió que iba a dejar de respirar. Esa presión hizo que Ren fuera incapaz de oponer resistencia. La arena y las piedras bajo sus pies comenzaron a vibrar. Comillas, sin embargo, tengo una segunda solución. Una aura violenta emanaba de la espada afilada de Fiona. Mientras la hoja negra surcaba el cielo nocturno, llamas azules surgieron de la nada. Las corrientes de aire agitadas por la marea bestial se detuvieron por un instante. Entonces, Subaru sintió una fuerza que lo atraía constantemente. La fina arena bajo sus pies parecía convertirse en un diagrama de flujo visible dentro de un torrente, fluyendo hacia el espacio entre la marea de bestias y el grupo. Comillas, aparado el silencio inexplicable le dio a Subaru una ilusión, pero solo por un instante antes de darse cuenta de que estaba equivocado. Una sensación de asfixia lo llevó instintivamente a agarrarse la garganta. El único y simple corte de Fiona había vaciado por completo el aire circundante. En esta zona casi vacía, ni siquiera el sonido podía propagarse. Comillas, habilidad de combate. La tierra comenzó a desgarrarse y las rocas a desintegrarse. Un viento astral impetuoso surgió entre el cielo y la tierra. Un ciclón masivo apareció primero en la parte superior del cielo y en la tierra, uniéndose gradualmente en el centro. Comillas, barrera celestial resplandeciente. Comillas, Boss rumble. A medida que el aire circundante comenzaba a reponer las nubes, empezaron a aparecer llamas alrededor del huracán, y Subaru solo podía oír el aullido del viento. Como un árbol antiguo, alto e imponente, en llamas, el viento comenzó a seguir el curso del huracán y se elevó hacia el cielo. El fuego azul dejó de propagarse en la cima y, en cambio, se transformó en hojas que caen que incendiaron el suelo. La noche quedó completamente iluminada por el huracán que Fiona había desatado. La marea de bestias que se aproximaba fue destrozada directamente por el ki de espada dentro del huracán, e incluso los cadáveres fueron incinerados por las llamas. Comillas, ¡ay! Ahora no es momento de distraerse. Fiona despertó a Subaru, que seguía aturdido. Comillas, ¿qué ocurre? Subaru preguntó con cierta vacilación. No había sido hasta ahora que había presenciado realmente el poder de combate de Fiona. Incluso empezó a sospechar que Fiona no había luchado contra Elsa antes solo para evitar que él fuera destrozado accidentalmente por las ondas expansivas de su batalla.
Yo me encargaré de la gran mayoría de las bestias mágicas. Subaru, tú tendrás que ocuparte de los restos. Aunque Fiona podría extender el aura de la muerte sobre una amplia zona para detener este desastre, también causaría sufrimiento al pueblo que se encuentra detrás de ella. Sin dudarlo, Subaru llamó a Ren y se apresuró hacia la aldea. La barrera había perdido su efecto y necesitaba llevar a los aldeanos a la mansión para que se refugiaran. Es tu turno de subir al escenario. Fiona invocó a su Ghast. En medio del huracán y los rugidos de las bestias monstruosas, el grito del Ghast pareció menos notorio. Fiona saltó sobre la cabeza del Ghast. A su orden, el Ghast comenzó a volar hacia arriba. En Minecraft, además del encantamiento, el yunque tiene otra característica, es uno de los pocos bloques que se ven afectados por la gravedad y la caída. A medida que aumenta la altura de la caída, también aumenta el daño que provoca. Comillas cortejar cuando la figura de Fiona ya había atravesado las nubes, incluso la luna apareció ante ella. Con eso basta. Fiona respondió al rugido del Ghast. Estallido, la figura del Ghast desapareció en el aire, dejando incluso varias bocanadas de aire al estilo Mac antes de marcharse. Grieta Fiona comenzó a caer rápidamente hacia el suelo. El tridente que sostenía en la mano también comenzó a acumular continuamente el poder del trueno. El punto central de su descenso fue el ojo del huracán. Tararear como una piedra gigante arrojada a la superficie de un agua en calma, en el momento en que Fiona tocó el suelo, desencadenó una violenta onda expansiva. Un trueno negro se transformó en serpientes negras que se deslizaban bajo tierra, exterminando a todas las bestias mágicas restantes. Las rocas gigantes arrancadas del suelo por la onda expansiva bloquearon por completo el paso de las demás bestias mágicas. Comillas auge, el rugiente huracán también se disipó directamente bajo el impacto de Fiona. Cuando Subaru, que tenía prisa, o el alboroto, Fiona ya había caído del cielo a la tierra. Mientras tanto, las bestias mágicas que se escondían en las sombras habían puesto sus ojos en Ren, que se apresuraba a avisar a Ram. Comillas Ren, cuidado. Subaru derribó a Rem al suelo, seguido inmediatamente por una bestia mágica que se abalanzó sobre ella. Por suerte, la onda expansiva la lanzó directamente por los aires. Debido a que Subaru ocupaba un puesto más alto, él también se vio afectado. No solo los habitantes de Methras notaron las repercusiones de esta batalla, los pueblos de los alrededores sintieron los temblores desde lejos. Las noticias de una supuesta feroz batalla en el territorio de las bestias mágicas también comenzaron a llegar a oídos y ojos de los nobles a través de los mercaderes de Lúnica. Al parecer, los asesinos contratados por Roswaal no esperaban que este tuviera semejante as bajo la manga. La mayoría de las bestias mágicas que originalmente iban a atacar a Subaru ya habían sido eliminadas por Fiona. Algún tiempo después. Me duele un poco la cabeza. Subaru salió de la cama aturdido. Oye, jovencito. Cuando utilizas un ataque de área de efecto a gran escala, ¿de verdad no tienes en cuenta a la gente que te rodea? Subaru se quejó con Fiona, que estaba a su lado. Casi me muero, ¿sabes? Comillas, yo debería ser quien diga eso. Era casi el amanecer cuando Fiona regresó al pueblo. Para entonces, la gente de la mansión ya casi había llegado. Si bien el impacto de las acciones de Fiona en esta ocasión no fue pequeño, gracias a ello, ninguna bestia mágica no muerta logró entrar en la aldea. Sin embargo, la situación de Subaru siendo atacado por bestias mágicas no había mejorado, pero la maldición que pesaba sobre él había sido eliminada casualmente por Fiona usando leche. Mientras tanto, Rem había regresado al bosque para ayudar a Subaru a eliminar la maldición que pesaba sobre su cuerpo.